Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta ocasión te muestro el paso a paso para elaborar algunas figuras navideñas que publiqué en videos cortos y otras más para que tejas en crochet y decores con ellas tu arbolito de Navidad, parte 1. Vamos a comenzar tejiendo con estambre color blanco. Lo fijamos a la argolla con una cadena y enseguida hacemos un medio punto. Después otro medio punto y 5 cadenas. Y lo que vamos a repetir son 2 medios puntos y 5 cadenas por 7 veces. Terminando, hacemos un punto deslizado en este primer punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente vuelta la vamos a tejer en estambre en color rojo. Y lo que hay que hacer es doblar hacia adentro cada uno de los arcos que quedan. Y después buscar el espacio que queda exactamente en medio de cada arco y ahí vamos a hacer 2 medios puntos. Colocamos el estambre con una cadena, hacemos el primer medio punto, después el segundo en ese mismo lugar, 7 cadenas. Y volvemos a buscar el espacio debajo del siguiente arco. Ahí tejemos 2 medios puntos. Nuevamente 7 cadenas y así hasta terminar la vuelta. Haciendo un punto deslizado en este primer punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y así queda terminada la coronita. Lo único que hay que hacer es colocarle un moñito en color verde. Si quieren que esta corona sea más grande o que tenga más color, les voy a mostrar cómo tejer una tercera vuelta, en este caso en estambre color verde. Vamos a colocar el gancho por la parte de atrás y atravesamos los 2 medios puntos en color blanco. Ahí fijamos el estambre con una cadena. Tejemos 8 cadenas y buscamos el siguiente par de medios puntos en color blanco, igual colocando el gancho de atrás hacia adelante, atravesando los 2 puntos y ahí hacemos un punto deslizado. Y eso es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. 8 cadenas y un punto deslizado en medio de los 2 medios puntos blancos. Y así hasta terminar con 7 arcos. Cada color llevó 7 arcos también, 7 en color blanco, 7 en rojo y la tercera vuelta 7 arcos de 8 cadenas y un punto deslizado en total en esta tercera vuelta. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vean qué diferente se ve, qué bonita, así es como queda ya rematada. Y lo que podemos hacer para decorar es colocarle solo un moñito en color mostaza. Comenzamos tejiendo con estambre en color rojo. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas 7 medios puntos juntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Enseguida 2 cadenas y solamente en la parte de arriba, en el hilito que está arriba de la primera cadena, viendo la vertical, es el del lado izquierdo. Ahí dentro vamos a tejer nuevamente 7 medios puntos.
Pasamos el hilo sobre el primero de los anillos, volteamos ligeramente el tejido y buscamos el primer punto que tejimos y ahí hacemos un punto deslizado. Nuevamente 2 cadenas, en el mismo hilito del lado izquierdo vamos a tejer 7 medios puntos. Pasamos el estambre por encima del segundo anillo, volteamos ligeramente el tejido y buscamos el primer medio punto y hacemos un punto deslizado. Y es lo que vamos a repetir: 2 cadenas, 7 medios puntos, cerramos con un punto deslizado hasta tener 13 anillos como estos. Así quedaron tejidos ya los 13 anillos. Hay que procurar que queden en un mismo sentido, que no se tuerzan. Y lo que vamos a hacer enseguida es colocar el estambre de esta manera. Es solo un tramo de hilo que coloqué en una aguja lanera gruesa que no tiene punta. Entonces lo atravesamos de esta forma y doblamos a la mitad. Después esta parte del hilo la vamos a anudar 2 veces. Desdoblamos la parte que doblamos al principio, la doblamos a la mitad y nuevamente la pegamos a limpiapipas. Es como dar vuelta de esta forma para enrollar y que ya no se mueva del lugar. Ahora por el lado revés, esta parte es el lado derecho de cada uno de los círculos. Entonces por el revés vamos a atravesar el primero de los anillos. Tiramos del hilo y hay que hacer pasar por ese centro el limpiapipas. Una vez que ya atravesó el primer círculo, colocamos una cuenta. Atravesamos el segundo de los anillos. Hay que buscar que sea exactamente en el centro. Nuevamente hacemos pasar el limpiapipas a través de él. Colocamos otra cuenta. Atravesamos el siguiente anillo por el centro y repetimos estos pasos hasta terminar de atravesar los 13 anillos y nos deben quedar intermedias 12 cuentas doradas. Terminamos ya de colocar el limpiapipas en nuestro tejido junto con las cuentas. Ahora cortamos en los dos extremos dejando aproximadamente de 2 centímetros 1.5 y esto hay que enrollarlo. Debe de quedar en el centro del anillo, del primero y del último. Y es una forma de hacer un pequeño nudo para que se atore ahí ya y ya no se mueva. De largo, de principio a fin, debe tener aproximadamente 15 centímetros. Y ahora lo que hay que hacer es darle forma al limpiapipas. Y lo vamos a decorar con un moñito de cordón blanco, una florecita de plástico en color verde. Y para este cordón solamente tejimos 50 cadenas
con este tipo de hilo y un gancho delgado del número 4. Y solamente hay que amarrarlo en esta parte de aquí. Comenzamos tejiendo en estambre color rosa, un rosa pálido. Hacemos 7 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas, enseguida 3 cadenas y vamos a tejer 20 macizos dentro de ese anillo que formamos. Recuerden que los macizos los tejemos en 3. En total con las 3 cadenas deben quedar 21 puntos y al terminar la vuelta vamos a cerrar en el segundo punto con un punto deslizado. Así quedó la primera vuelta. Ahora vamos a tejer una cadena. Hacemos 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. 2 juntos y 1 hasta terminar la vuelta, con 30 medios puntos en total. Cerramos en este punto con un punto deslizado, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a continuar tejiendo ahora en estambre en color blanco. Este es ligeramente cardado, tiene una textura de pelo muy finita. Vamos a buscar el lugar en donde cerramos la última vuelta y nos colocamos 3 o 4 puntos adelante. Fijamos el hilo con una cadena y vamos a tejer 14 medios puntos, un punto en cada punto. Después vamos a colocar el gancho en el centro y pasamos el estambre a través de él. Cerramos este punto y buscamos el punto en color rosa donde me corresponde tejer y hacemos un medio punto. Voy a repetir este paso hasta llenar por completo todo este lado. Saco la gasa cuidando que no se tuerza. Hago el medio punto. Y repito. Saco la gasa. La cierro. Hago el medio punto. Y así hasta terminar con todos los puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en este punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer en color blanco, así se ve por el derecho y por el revés. Observen que no reduce, no encoge, es lo que deben cuidar. Darle la distancia necesaria a las gasas para que no queden de diferente tamaño. Ahora vamos a pasar 2 puntos sin tejer y a partir del siguiente vamos a colocar ahora el estambre en color rojo y tejemos 10 medios puntos.
Hacemos una cadena, tejemos el primer punto y pasamos el siguiente sin tejer. Aquí estamos haciendo una disminución. Después hacemos un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Una cadena, damos vuelta y repetimos la disminución de aquí. Cada que se empiece una vuelta se va a disminuir un punto. Tejemos el primero, pasamos el segundo sin tejer y del tercero en adelante un punto en cada punto, y así hasta terminar con un medio punto. Y para armar solamente colocamos un pompón blanco en la punta del gorro, un par de ojos de papel que son plantillas, son adheribles. Para la nariz es una florecita de plástico roja, y para la boca usamos cuentas planas muy pequeñas en color rojo. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.